Muy buenas tardes, con mucha alegría. Hoy día damos inicio a nuestro segundo webinar, al que hemos llamado Lo que hemos aprendido y podemos compartir, educación en tiempos de pandemia en España. Hoy día saludamos a todos nuestros servicios locales de educación pública que están conectados, especialmente saludamos a Cerro Navia, Concepción, Coquimbo, Araucanía, Pudahuel y todos aquellos que se han ido sumando a esta transmisión. Hoy día contamos con dos grandes invitados, a quien primero agradecemos por su disponibilidad y por haber aceptado esta invitación. Primero quiero presentar a José Ramón Lago. Él es doctor en psicología de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como profesor de psicología de la educación en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y como coordinador del Máster en Educación Inclusiva, Democracia y Aprendizaje Cooperativo, impartido por la misma Casa de Estudios, además de ser miembro del Comité Científico del Programa de Doctorado de Innovación e Intervención Educativa. Como pueden ver, un gran invitado, así que muy buenas tardes y buenas noches, José Ramón, para ti allá. Buenas tardes, Alejandra, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Soy yo el que tengo que agradecer la oportunidad de poder compartir lo que hemos podido y lo que estamos observando aún aquí. Yo creo que es de gente bien nacida y, digámoslo así, de gente inclusiva y cooperativa, sobre todo en los momentos difíciles, ayudar y estar al lado unos de otros. En todos, pero en este es mucho más. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, nuestro segundo invitado, también en el fondo, bueno, primero decir que para mí un conocido, a José Ramón lo conozco solamente por la pantalla, pero apenas tuve la oportunidad él nos recibió allá y de aprender mucho de él. Así que presentarle a Pere Villaseca. Él es maestro y educador con posgrado en entornos virtuales de aprendizaje y material didáctico, y hoy día actualmente se desempeña como director pedagógico de las Escuelas Pías de Cataluña. Muy buenas tardes, buenas noches, Pera. Muy buenas noches para nosotros, buenas noches para nosotros. Un honor de estar y compartir estas reflexiones y estas experiencias con vosotros. Humildemente lo haremos y contento de poder hacerlo. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas personas hoy día que están muy contentos y con muchas ganas de escucharlos, así que vamos a partir inmediatamente conversando. Nuestro primer tema que hemos decidido, ¿no es cierto?, y que nos parece relevante poder compartir es lo vivido y aprendido como sistema escolar. Así que, José Ramón, parte tú y después le damos el pase a Pera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y yo en esta primera intervención lo que quisiera comentar es que mis intervenciones serán el resultado de una interpretación intuitiva de algunos datos recogidos en dos investigaciones que se hicieron aquí desde Barcelona y que ya de entrada parten con una limitación importante, que es que son investigaciones hechas online con familias y que, claro, yo creo que en algunas zonas dejan un tercio de la población fuera, porque los que no pudieron contestar online, pues no sabemos cuál es su opinión. Yo creo que realmente cómo han vivido la pandemia y cómo la están viviendo, lo sabremos cuando vuelvan en algún momento todos a la escuela, y ahora lo que tenemos es una imagen un poco parcial. Segundo dato, desde el cual os puedo yo aportar algo, es, bueno, yo durante este tiempo con mi equipo de la universidad, pues con unas 40 escuelas fuimos intentando tener contacto para saber cómo lo estaban viviendo, cómo les podíamos ayudar. Y quizás el último, y fruto de ese trabajo, pues bueno, es de una jornada de aprendizaje cooperativo online que hemos hecho hace 4 o 5 días, donde 75 profesores estuvieron compartiendo experiencias. Por tanto, no es tanto un conocimiento científico exhaustivo, sino es lo que fuimos recogiendo con toda esta gente. A ver, en una primera aproximación, yo creo que la escuela... Lo primero, yo me acuerdo hablando con Pera ya desde muy principio, lo que ha hecho son evidencias, algunas carencias que ya sabíamos. Por ejemplo, el incremento en la exclusión de una parte del alumnado, que ya sabíamos que parecía fuertes efectos de exclusión, pero esta situación de pandemia los ha colocado por la brecha digital
por la falta de instrumentos, de materiales, de datos y de conocimiento entre las familias para poder ayudarles a poder estar más incluidos. Eso ya lo sabíamos. Creo que hay otra que intuíamos y es la inseguridad en el liderazgo educativo a todos los niveles, porque en los últimos 10 años en Cataluña hemos vivido procesos de innovación educativa y a veces hemos tenido la impresión que los líderes educativos, tanto de la administración general como de las escuelas, iban un poco detrás de cuando ciertos colectivos de profesores se dedicaban a innovar y intuíamos un poco que los líderes a veces iban un poco detrás. Y el tercero, pues quizás nos dimos cuenta de que había algunas innovaciones, yo qué sé, vinculadas al aprendizaje cooperativo, vinculadas al trabajo por proyectos, vinculadas a la cohesión social, que pensábamos que teníamos más asentadas y al encontrarnos con esta situación nos hemos encontrado con que había algunas cosas de fondo que no las teníamos tan claras. Pero también me gustaría decir, en esta primera intervención, que afortunadamente hubo reacciones, y hubo reacciones importantes. Y, por ejemplo, el trabajo conjunto de la administración local con los ayuntamientos, con las escuelas y con algunas organizaciones no gubernamentales ayudaron a llevar instrumentos a mucha parte de la población, maquinaria, datos, porque la maquinaria es insuficiente, la posibilidad de tener datos y las orientaciones en determinadas familias de cómo ayudar a sus hijos a conectarlo y quisieron que hubiera gente que hubiera participado. La segunda es que, bueno, que sí, que también ha habido líderes educativos de determinadas instituciones que sí que desde el primer momento nos pidieron y se pudieron en funcionamiento decir, bueno, pero a pesar de que estamos confinados, ¿qué podemos hacer con nuestras innovaciones? Y realmente ese liderazgo de algunos pues ha promovido que se hayan podido aprovechar. Y después creo que otra cosa que hablaré después mucho más de ello, es que ha habido profesores y profesoras, que siempre los hay, que individualmente, con su reflexión, con su trabajo, con su ímpetu, que todas aquellas innovaciones que estaban haciendo, fueron capaces de removerlas y adaptarlas al tiempo de la pandemia. Y rápidamente creo que estas cosas que a nosotros igual tardamos un poco de tiempo en poder reaccionar, yo creo que si las hacemos rápido ayudamos mucho. Después entraré más en alguna de ellas, pero creo que Pera también tiene cosas importantes que decir de esta primera aproximación. Sí, gracias, José Ramón. De acuerdo con lo que tú has dicho, estoy completamente de acuerdo. A mí me gustaría, de todas maneras, destacar principalmente una cosa. Hemos aprendido, yo creo que esto quizá lo sabíamos, pero no éramos suficientemente conscientes de que sin vínculo significativo es imposible que exista aprendizaje significativo. Diría más, es imposible que exista escuela. Sin la relación maestro, una relación profunda e íntima, maestro-alumno, sin una relación entre los alumnos, entre la familia y la escuela y entre los propios maestros como equipo, esto es imprescindible para que pueda existir escuela. Sin relación personal no es posible el aprendizaje. En este sentido, quería hacer una reflexión, porque hemos visto y hemos observado cómo, a pesar de las difíciles circunstancias que hemos vivido, que poco a poco vamos superando, veremos si también tendremos que hacer algún paso hacia atrás, pero aquellas escuelas, aquellos profesores que han conseguido que este vínculo no se perdiera, han sido los que han avanzado más. Decía que nosotros hemos realizado una encuesta en la que han participado más de 500 alumnos y aquellos que, por suerte pocos, pero aquellos que no habían conseguido mantener este vínculo manifestaban textualmente haberse sentido abandonados. Este sentido de abandono. Pero lo decían además con mucha tristeza, ¿no? En este sentido, yo lo que quería es que deben de encontrar maneras imaginativas para hacerse presentes en las casas, para que la escuela esté presente con los chicos y chicas. No se pueden imaginar, seguro que lo han visto, cómo agradecen una llamada de teléfono, aunque sea, cómo agradecen un encuentro
a través de la red, a través de una videoconferencia. En este sentido, hemos constatado que agradecen mucho más una videoconferencia del profesor junto con un equipo pequeño de la clase, con 5 o 6 compañeros de clase, incluso que una videoconferencia con todo el grupo clase. Una llamada, a veces algunos profesores, incluso de noche, han ido a casa de los alumnos, han llamado a la puerta para comentarles con la mascareta y todas las protecciones que ustedes quieren, cómo se encontraban, ¿no? O buscando intermediarios. Pero también hay otro nivel que también ha sido muy importante, que es cuando hemos conseguido hacernos presentes con los padres, con las madres, que están haciendo un esfuerzo también muy importante. Desde la escuela debemos de agradecerles este esfuerzo y ponernos a su servicio. Por lo tanto, no se trata solo de ponernos en contacto con los alumnos, sino también en contacto con sus familias. Yo destacaría esto como elemento de nuestra experiencia muy importante. No podemos permitir que nuestros alumnos, nuestros chicos y chicas puedan tener esta sensación de abandono. José Ramón, si quieres tú continuar con alguna cosa. En ese sentido, hay algo que yo creo que desde el principio dijimos y que hay que concretarlo un poco más. Yo creo que es muy importante que todos seamos muy conscientes que lo que estamos haciendo ahora para mejorar la inclusión de esas personas que están fuera, ese contacto con las familias, esa forma de llegar, no es solo para la pandemia. Que lo que está es tratando de mejorar algunos elementos del sistema educativo que ya estaban mal de por sí y que la pandemia los hizo más evidentes y que después han de continuar. Es decir, esas familias que les ha costado más conectar y que nos ha costado más, ya antes estaban desconectadas. Por tanto, yo creo que, por ejemplo, todos los sistemas de comunicación online que tenemos que reparar, que hacer, no son para la pandemia. Son para después también. El entender que tenemos que compartir con la familia los procesos educativos no es solo porque en este momento los necesitamos más para compensar lo que no podemos hacer directamente con los niños. Es una construcción de una relación que después también la tenemos que completar. Yo creo que esto es un elemento que nos tiene que ayudar a todos. No estamos solucionando ahora algo para un momento. Estamos construyendo algo para cuando la escuela después a tiempo total ya esté, que con lo que hemos construido ahora, ya después sea mejor. Y en este sentido, yo, José Ramón, me gustaría añadir que hemos visto que quizá no éramos suficientemente conscientes de que la dimensión social y emocional de las escuelas es imprescindible, que sin ella la escuela no es posible. Lo hacíamos, seguro que lo hacíamos, pero lo hacíamos sin ser conscientes de ello muchas veces y sin darle la importancia que se merecía. Estamos, por lo tanto, que en este tiempo lo debemos de cuidar de una manera muy especial, pero que esto debe de continuar, completamente de acuerdo contigo, debe de continuar después de la escuela en casa, para decirlo de buena manera, ¿no? Absolutamente, yo ahí comparto con ustedes, creo que el rol social y socioemocional de la escuela es algo que hoy día está muy presente y se ha hecho visible. En el fondo, como tú dices, estaba, pero yo creo que hoy día se ha visibilizado mucho más, como también entender que la escuela es un espacio presencial. Entonces, es lo mismo que decía José Ramón un poco al principio, el tema del vínculo, porque es por presencia, en el fondo. Entonces, como esto fue además radical de la noche a la mañana, se hace, en el fondo, hay una pérdida de algo que era normal. En el fondo estamos tan acostumbrados, tanto al rol de la escuela como este espacio presencial, que hay una pérdida importante y hay que volver a resignificar. Y en esa mirada de lo que ustedes ya han vivido, ¿qué desafíos y aprendizajes se ven para la escuela? Algo han mencionado, pero yo creo que podríamos sistematizar o finalmente decir, a ver, estos son los más relevantes, estos son los más importantes. Sí, empiezo yo, José Ramón. Sí, claro, pero. A mí me gustaría empezar con
no es una anécdota, es una pequeña historia, ¿no? Que leí ayer precisamente, ¿no? Es de un médico de Hungría que se llamaba, es del siglo XIX, Ignaz Semmelweis. Este señor trabajaba como médico dedicado a la obstetricia. Por lo tanto, estaba en un hospital de Viena, el siglo XIX, como os decía, ayudando a las madres a tener sus hijos. Y en el hospital que observó que se morían muchas más mujeres en el hospital, cuando parían en el hospital, que cuando parían en sus casas particulares. Él esto lo empezó a investigar y vio que aquel hospital también se hacían muchas autopsias y que si los médicos, después de una visita, simplemente se lavaban las manos con agua y jabón, antes de entrar a otra visita, se ahorraban muchísimas infecciones. Lo relevante que les quería contar es que esta evidencia, muchos de sus compañeros de profesión lo criticaron a pesar de sus excelentes resultados. Y no fue hasta entrado el siglo XX que se vio realmente la importancia de esta práctica tan simple y tan sencilla. Digo esto porque los pasos que tenemos que hacer en las escuelas muchas veces son obvios, sencillos, fáciles aparentemente de llevar a la práctica, pero que no lo hacemos. Nos cuesta mucho hacerlos. Por ejemplo, hemos aprendido, y en esta época de pandemia yo pienso que se ha hecho aún más evidente, hemos aprendido que debemos de reducir mucho la cantidad de aprendizajes. Tenemos en la escuela pensar en los aprendizajes que son realmente esenciales. Desde el siglo XX la escuela ha ido aumentando en el currículum cada vez más cosas nuevas y pasa que muchas no las van a utilizar nunca, nunca nuestros alumnos. Tenemos que ir a una escuela que enseñe menos cantidad y mucha más profundidad. Aprender menos cosas, pero aprenderlas bien. Y aquí añadiría que cuando digo aprendemos cosas, no me refiero solo y exclusivamente a contenidos conceptuales. Me refiero sobre todo, porque son aquellos que les acabarán siendo más útiles, las habilidades, los valores, las actitudes. En un mundo cambiante e incierto como el que estamos viviendo, y no solo esto pasa a través de la pandemia, sino que esta incertidumbre pasa en muchísimas otras realidades, más que los conocimientos que también son cambiantes, lo importante acaba siendo los valores, las actitudes y las habilidades. Una segunda cosa, y voy deprisa. Hemos de ayudar a construir personas autónomas. Cuando digo personas autónomas, no me refiero a personas individualistas. Esto creo que es muy importante. Me refiero a personas que sean capaces de tomar decisiones. Y esto debe hacerse en paralelo a la corresponsabilidad global, entendiendo que ser autónomo no significa vivir de forma independiente, porque en nuestra sociedad vivir es absolutamente básico, hacerlo de forma interdependiente. Yo no me pongo la máscara para protegerme a mí. Yo me pongo la máscara para protegernos como sociedad. Es este sentido de corresponsabilidad. Quisiera añadir un tercer elemento, pero quizá le dejo a José Ramón ahora que, si te parece, o introduzco ya el tercer elemento. El tercer elemento, pues lo hago así de tirada, hemos visto cómo inútil es poner notas, que poner notas acaba siendo lo menos importante de lo que pasa en la escuela. Y digo poner notas, no digo evaluar. Evaluar es importantísimo, pero tenemos que entender que evaluar significa otra cosa. Evaluar significa acompañar,
Evaluar significa ayudar a nuestros alumnos a mejorar, que aprendan de sus errores, de sus aciertos. Evaluar significa motivar. Hemos visto que cuando a un alumno le entregábamos un trabajo a casa con un 8, aquello, o un 7, o un 5, o un 4, o un 3, era absurdo. En cambio, cuando yo le comentaba como fuera a mi alumno esta actividad debes de esforzarte un poco más, fíjate que tú eres capaz de hacerlo, o esta actividad te felicito porque he notado este progreso. Yo pienso que es aquí estos 3 elementos donde debemos insistir más en estos tiempos. Nos han demostrado que son 3 elementos esenciales. Dejo aquí de momento la reflexión. José Ramón. Vale. Yo voy a retomar algo que decía Alejandra y desde una doble perspectiva. Yo creo que la respuesta a la pandemia ha sido muy importante cuando se han tomado en cuenta los vínculos entre los profesores y los vínculos entre los alumnos. Como el tema del que entramos ahora es la escuela, primero voy a hablar de los vínculos entre los profesores, porque muchas veces los vínculos entre los profesores ayudan a construir los vínculos de la escuela. También Pera decía que hay cosas que ya las sabíamos desde hace mucho tiempo y que lo único que nos ha hecho ahora es ponernos mucho más evidente. A ver, hay algunos estudios donde muestran, algunos de los datos donde muestran que el contacto de las escuelas con los alumnos, cuando se comparan escuelas públicas, escuelas concertadas y escuelas privadas, progresivamente en esta escala el grado de contacto con los alumnos ha sido mayor. Yo creo que hay otra variable que es muy importante. Yo creo que aquellas escuelas donde los profesores estaban más acostumbrados a tomar decisiones en equipo, en las tareas diarias y saber más lo que hacían unos con otros, han sido más capaces de aprovechar aquella iniciativa individual, porque claro, las 2 primeras semanas aquí fueron todas iniciativas individuales, todos nos quedamos solos a ver qué hacemos y prácticamente no hablábamos entre nosotros, ni entre los niños, ni entre los profes, ni entre nadie. Entonces, aquellos que más rápidamente se dieron cuenta de decir, escucha, que no estoy solo aquí, que tengo el colega de tercero B y el de tercero C en otras casas, pero siguen haciendo y deben estar haciendo algo por los niños. Fueron capaces de conectar entre colegas para intercambiarse experiencias y poner en común cosas, fueron mucho más capaces de responder. Y yo quisiera decir en este sentido, sigo con los vínculos dentro de las escuelas, es que aquellos líderes educativos, sé que tienen ustedes una webinar que hará el amigo Rodrigo y que seguramente recogerá muchas ideas de Michael Fullan sobre el cambio en la escuela, que tiene mucho que ver con esto, aquellos líderes educativos que fueron capaces de rescatar las experiencias individuales que estaban haciendo algunos profes en pequeños profes y ponerlos en contacto con otros y generar esa sinergia, porque claro, hay un momento determinado en que algunos líderes educativos se preocupan mucho del gran desgaste y el gran trabajo que tenían algunos profesores. Y eso era cierto. Pero al mismo tiempo había algunos profesores más capaces, aquellos que en aquel ejemplo Pera del castell en la Catedral de Girona, que se cae el castell y que todo el mundo no sabe qué hacer y que alguien empieza a tocar una gaita y hay uno que dice vamos a movernos y hay otro que se mueve, aquel que vio a ese primero que se movía y le dijo, fijaros cómo se mueve, y puso a mover otra gente, fue capaz de movilizar a escuelas a hacer más cosas con los niños. Y ahora vamos al otro elemento de vínculo que para nosotros es muy importante. Pero antes después volveré sobre este tema. Cuidado con las tecnologías y la forma de vincular a los niños, porque no son las tecnologías las que vinculan a los niños, es el uso que los profesores hacen de las tecnologías para vincular a los niños de una manera determinada. Después más adelante hablaré de esto, pero es muy importante porque quiero utilizar un ejemplo que vi en una escuela, y tengo que decirlo, del Pera, donde una líder educativa, viendo a sus profesores parados y que no sabían cómo tenían que hacer,
Ella misma montó una clase basada en Meets donde estaban sus profesores para tratar de enseñarles cómo utilizar las tecnologías para que en ese apoyo entre ellos aprendieran de cómo hacerlo con los niños. Yo creo que en eso reaccionamos tarde. En utilizar las experiencias de los profesores y en los líderes educativos apoyar a aquellos que realmente estaban haciendo alguna cosa. En general, en eso hemos reaccionado tarde. Y en donde hemos reaccionado tarde también, el Pera lo dijo muy bien y ya voy a decir muy poco. En pensar, claro que es obvio, los niños y las niñas necesitaban a sus profesores para que los hablaran. Pero yo tengo una experiencia que pasó en mi casa y que la quiero explicar porque fue muy relevante. Yo un día estaba aquí trabajando en mi ordenador y yo siempre oía a mi hija de 13 años hablar con sus profesores. Y un día, pues en una videoconferencia como ahora, oí un follón terrible, mucho ruido, y me marché y le dije, escucha Sara, ¿qué pasa aquí? Y dice, que el profesor se dejó el Zoom abierto y estamos hablando entre nosotros. Claro, yo creo que hubo un momento determinado donde los profesores atentos cuando entregaban las tareas, cuando devolvían las tareas, se dieron cuenta y dijeron, nos necesitan a nosotros, pero necesitan a los otros niños. Necesitan saber qué pasa con mi compañero de clase que se había roto un pie justo antes de empezar la pandemia. Necesitan saber, contra aquel amigo que yo le dejé el libro, oye, ¿me lo estará cuidando? Ya se ha olvidado que el libro es mío. Necesitan saber muchas que pasaban. Y yo creo que hay algunos profesores que, el Pera antes lo explicó perfecto, que se dieron cuenta que 30 minutos con los alumnos, 20 alumnos delante de una pantalla hablando con él, ni llegaba él a ellos, ni llegaban entre ellos y aquello era imposible. Y se dieron cuenta, algo que ya nos pasa en las escuelas, un profe hablando 30 minutos con unos adolescentes de 11 años. Yo siempre digo, los primeros 10 minutos atienden 30, los siguientes solo nos quedan 20 y los últimos 10 minutos pues solo atienden 5 y el resto está en otra cosa. Pues que se dieron cuenta de esto, organizaron intercambios entre grupos pequeños de niños para resolver tareas, para hacer cosas. Yo creo que este es otro de los grandes aprendizajes que, como decía antes, tenemos que hacer de la pandemia para después. La necesidad de que el aprendizaje se produce fundamentalmente interaccionando entre los niños y no en los grandes discursos que damos entre los profesores, necesarios, imprescindibles para utilizar esto. Estos son los dos elementos de vínculo dentro de la escuela y vínculo entre los niños que yo he visto. Yo quizás, José Ramón, después lo profundizaremos un poco más, pero quería añadir otra cosa. No nos lo podemos cargar todo a las espaldas de la escuela. La escuela no es responsable de todo. Lo que está pasando, la escuela solo no lo soluciona, la escuela solo sirve de poco. Si no es todo el sistema social, debemos de tener cada vez más conciencia como país, que es todo el sistema social que educa. Que la escuela debe de trabajar junto con entidades de inclusión social, entrocando con políticas de servicios sociales, de acceso a la comida, de acceso a la vivienda, por mencionar solo unos pocos. Podemos esforzarnos mucho a hacer una buena escuela, pero si los chicos no vienen comidos desde casa, poco trabajo haremos. O no haremos todo el trabajo, porque tenemos que hacerlo igualmente, pero no tenemos de hacerlo el trabajo solo. O no podemos culpabilizar los profesores, porque a veces lo hacemos, que por qué no comen los chicos en casa. Tenemos, por lo tanto, que entender que esto es un tema de política mucho más global y que es imprescindible. La escuela con servicios sociales, con vivienda, etcétera, etcétera. Yo me gustaría subrayarlo porque creo que es muy importante también considerarlo, ¿no? Así es. Oigan, y respecto al rol y al desafío que le implica al maestro, al docente, al profesor o todo aquel, aquí en Chile también tenemos con un rol bien importante a los asistentes de la educación, que han jugado en esta pandemia, tanto los docentes como los asistentes de la educación, un rol bien importante también, Pera, en lo que tú estás diciendo, porque hemos tenido turnos éticos en las escuelas para el tema de la alimentación, para el tema de la entrega material, etcétera,
en donde los asistentes de la educación y los docentes se han ido turnando, como también han ido a las mismas casas a esto de tocar la puerta para saber cómo está el alumno, para entregar material, etc. ¿Qué desafíos ven ustedes y aprendizaje en el desarrollo profesional tanto de un docente como un asistente de la educación o cualquiera que hoy día esté inserto, ¿no es cierto?, en el sistema escolar propiamente tal? Yo, Alejandra, voy a enlazar con lo del Pedro, con lo que dijo Pera, con una anécdota de una profesora de secundaria. A la primera semana de estar confinados en una reunión con profesores de secundaria, me contaba esta anécdota. Los chicos se han conectado por internet, yo estoy explicando un determinado vocabulario con inglés y me pregunta un alumno que cómo se dice galleta en inglés. Esta profesora dice cake. Y en ese momento oye detrás de la pantalla una voz de una madre que dice: menudos profesores tiene que no saben nada. Y ese fue uno de los primeros arranques, enlazando con Pera, que se produjo en el contacto entre las primeras edades y las familias mediante los entornos virtuales. Yo creo que ahí se produjo un tema donde los profesores al principio te planteaban un tema. Es que, claro, nosotros contactar con las familias mediante los entornos virtuales, con los niños mediante los entornos virtuales, si no tenemos a las familias detrás, no lo podemos hacer. Y, hombre, eso de tener un padre detrás de una cámara hablando yo con el niño... Entonces, claro, era el momento donde decía, bueno, pero no llevamos mucho tiempo hablando de las comunidades de aprendizaje, de que los aprendizajes dentro de la familia y los aprendizajes dentro de la escuela tienen que ir vinculados y unidos y tenemos que ser un mismo grupo de gente que está educando a nuestros alumnos, no gente de parada o gente diferente. Yo creo que en ese sentido, algunas experiencias que hemos visto de algunas escuelas de infantil que tenían esos blogs que continuamente estaban comunicando la familia con la escuela, explicándole las experiencias, o a veces enviándoles fotos de salidas que hayan hecho, etcétera, etcétera. Yo creo que nos ha puesto encima de la mesa otra cosa. En una situación como esta, y en todas, o se produce un vínculo entre lo que se enseña en casa y lo que se enseña en la escuela, y los diferentes actores sociales, cómo se implican a esto, o si no, va a ser muy difícil. A mí me dio cierta vergüenza, ya acabo con esta primera intervención en este tema, a mí me dio cierta vergüenza que haya tenido que ser un pedagogo de 80 años, Tonucci, el que nos viniera a decir: déjense ustedes de mandar tantos deberes. Los niños están viendo a sus papás y a sus mamás cocinar mucho más que normalmente. Están viendo cómo están ordenando, reordenando los armarios. Están rehaciendo algún huerto de allá al lado porque no tiene. Aprovechen esos conocimientos que se están produciendo con los niños para retomarlos, rehacerlos y que ese sea el motor realmente de aprendizaje. Y no carguemos mucho más. Y entonces las familias y los padres se dirán. Yo creo que esto no puede desaparecer cuando desaparezca la pandemia. Es decir, los medios digitales deben de mantenernos permanentemente contactados en las primeras etapas, con pandemia, sin pandemia, con las familias o no. Y solo déjame dar un matiz y ya acabo. Yo, hablando con un colega que es trabajador de la salud esta tarde, él me hablaba de determinados cambios que se van a producir en los sistemas sociales y, por ejemplo, decía, hay determinados tipos de materiales que ya no pueden volver a ser materiales extraordinarios. Tienen que ser materiales que estén en los hospitales normalmente y siempre. Y yo le decía, mira, Toño, yo pienso lo siguiente. Cuando yo fui a la escuela, por primera vez, mi padre se encargó de comprarnos una enciclopedia, porque decían los maestros que las escuelas, las casas donde no hay libros, los niños no pueden aprender. Estamos hablando de la mitad del siglo XX. En el siglo XXI tenemos que pensar todos que las escuelas, las casas que no tengan suficientes medios para conectarse de manera online con todo el resto de la sociedad, se nos van a quedar fuera. Pero aquí, José Ramón... En España hubo un arranque muy importante, donde hubo unas críticas muy importantes a un programa que se llamaba el 1x1, el 2x0,
que tuvo mucha relevancia en que muchas escuelas en este momento hubieran podido hacer muchas cosas. Espera, me cogí mucho. Y aquí me gustaría añadir que de todas maneras el hecho de tener ordenador en casa o en la escuela, si pretendemos hacer lo mismo que antes, no funciona. Yo os explico la anécdota que nosotros nos cogió la pandemia, el cierre de las escuelas un jueves, y el viernes ya nos dijeron que ya no podíamos ir a la escuela y faltaban 15 días justos para la Semana Santa. Estos primeros 15 días fueron un desastre absoluto. A mí me llamaban profesores diciendo, o directores de escuelas, esto no funciona, no sé cómo lo haremos porque todos estamos agotados nosotros, los alumnos, los profesores, no podemos más, esto es imposible. Y decía, ¿pero qué hacéis? Pues nosotros, para demostrar que queremos trabajar, hacemos lo mismo que hacíamos en la escuela. Y el mismo horario que hacíamos, lo hacemos, pero desde el ordenador. A las 8 lengua, a las 9 matemáticas, Pero esto no funciona, esto es imposible. ¿Quién aguanta más de una hora, hora y media en una videoconferencia? Esto es imposible. Ahora por eso nosotros intentamos no alargarnos, ¿no? Y que les decía, pues lo que tenéis que hacer es hacer un buen proyecto que integre distintas disciplinas. Les ponéis el lunes, os conectáis en grupitos, les mandáis el proyecto, y ellos tienen una semana para desarrollarlo. Que os escriban cuando tengan dificultades, que se pongan en contacto entre ellos y el viernes presentan en grupitos pequeños el proyecto que han realizado. Si hubiéramos tenido además experiencia, esto lo hubiéramos podido hacer en pequeños grupos online, pero aún no tenemos esta experiencia para hacer equipos cooperativos en línea, no la tenemos, pero no se trata de repetir la clase tradicional, porque además, como decía José Ramón, es que tampoco funciona en la vida real, pero como lo hemos hecho toda la vida, no somos conscientes de ello, pero tampoco funciona. Tenemos que pasar del paradigma de la escuela que enseña o el profesor que enseña al paradigma de los alumnos que aprenden. Una buena escuela no es aquella que tiene profesores que enseñan muy bien, sino una buena escuela es aquella que tienen alumnos que aprenden mucho y muy bien. ¿Y qué significa aprender mucho y muy bien? Que aquello que trabajan son aprendizajes perdurables, que les quedan en el tiempo, que no se olvidan después del examen, y que además son capaces de aplicarlos en contextos distintos, ¿no? Y otro elemento de reflexión que yo creo que ustedes se lo merecen, Una buena escuela, no debemos de ser conscientes de que no todos los alumnos parten de la misma situación. Por lo tanto, que una buena escuela tiene el mérito, no tanto de allí donde llegan los alumnos, sino el valor que les ha añadido la escuela según fuera su punto de partida. En una escuela donde el punto de partida es 10 y los alumnos llegan a 15, está muy bien. Pero una escuela que el punto de partida es 3 y llegan a 10 es mucho mejor. Y de esto también deberemos de ser conscientes. Por lo tanto, insistir que las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, las tecnologías de la información y la comunicación, son un soporte imprescindible a partir de ahora, pero que además este soporte cambia la manera de aprender y enseñar las escuelas. Y esto será así, y lo que ha hecho el COVID no es cambiar la realidad, sino acelerarla, porque esto hubiera pasado. Quizá hubiéramos tardado 5 años, 7, 3, depende de los países, pero es que ahora, cuando nos incorporemos de nuevo a las escuelas, veremos que sin ordenador será muy difícil poderlo hacer, porque ya lo hemos incorporado. O veremos que aquellos niños y niñas que no tienen ordenador llegarán con un déficit extraordinario cuando volvamos a incorporarnos en la escuela. Y por lo tanto, y termino, José Ramón, perdona, y por lo tanto,
a mí, ¿se imaginan un hospital donde los médicos haga 3 años que no se han formado? ¿Se imaginan un hospital donde los profesionales nos hubieran ahora puesto a estudiar en profundidad y durante horas todo el sistema, todo el COVID, etcétera, etcétera? Sería imposible. Yo a veces pienso que los títulos universitarios deberían de caducar. Si una persona no demuestra que ha actualizado sus conocimientos, este título ya no le sirve. Yo pienso que tenemos todos, y lo digo ahora provocando, ¿no? Pero todos tenemos esta obligación de actualizar nuestros conocimientos y actualizar en todo lo que relaciona con la psicología del aprendizaje. Para un profesor hoy es absolutamente imprescindible, y como esto cambia a partir de las nuevas tecnologías. Me enrollo un poco, pero yo pienso que esto es fundamental. Absolutamente. ¿Les parece? Tenemos muchas preguntas. Yo quería hacer 2 matizaciones, cada una de 1 minuto y ya está. Ya, ¿Sí? 2 matizaciones, cada una 1 minuto. Lo primero quería recoger, como ya lo sabes, Alejandra, Pera y yo preparamos esto muy juntos. Si hay algo que tenía escrito en un papel que yo no le vi que salió suficiente, y lo voy a decir, Pera. En un papel de Pera, un poco más arriba, decía: formación digital, digital, digital a los profes. Y yo lo reivindico. Pero ojo con lo que dijimos antes. Son los profesores los que tienen que utilizar las tecnologías, no las tecnologías los que tienen que utilizar a los profesores. Es decir, el profesor es alguien que tiene un modelo educativo muy claro y utiliza la metodología. A mí me gusta un profesor que un día me vino y me dice: escucha, eso del Teams, ¿dónde tiene eso de hacer la interacción yo con los niños de 4? Porque no lo encuentro. Y dije: ¿no te vale como lo tiene? No, porque a mí si no lo tiene no me vale. Y dije: este es un profesor que utiliza la tecnología para trabajar su modelo educativo. Segundo matiz que quiero hacer en esto: enseñar a trabajar en los contextos online es enseñar a aprender a los niños en ese contexto online. Igual que modelamos a los niños para enseñarlos a leer y a escribir, enseñar a elaborar un documento compartido online necesita un proceso de enseñanza y aprendizaje constante que los profesores debemos de dotarnos para saber cómo enseñárselos a los niños. Enseñar a escribir de manera compartida en los medios online y unas determinadas técnicas y unas determinadas estrategias que modelizan los profesores, como modelizan cuando enseñan a escribir, que tenemos que saberlas hacer. No es solo ponerlos a los niños delante de su ordenador. Alejandra, eso fue uno de los grandes aprendizajes que hemos hecho. Muchos profesores que nos han dicho: es que yo me he dado cuenta, no sé si lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir, que aprendizajes que estaban muy claros, que cómo se enviaba un correo electrónico, de repente me he encontrado que había niños que en el asunto del correo electrónico, cuando lo tenían que hacer, como decía antes el Pera, autónomamente, me ponían una frase de 2 líneas. Y decía yo: espera, que nos parece que hemos enseñado cosas que estaban tan pautadas y tan organizadas que no las hemos aprendido. Y la última. Desde hace algunos años yo creo que la pandemia ha hecho saltar por los aires en algunos profesores un concepto, el concepto de nativos digitales. Muchos profesores que decían: bueno, es que tenemos unos niños que son nativos digitales y que ellos ya nos superan a nosotros en el uso de las tecnologías, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que una de las cosas que ha puesto en evidencia esto es que es muy diferente saber utilizar el WhatsApp, el Instagram, el TikTok, para hacer una broma, para divertirse, para comunicarse con los miembros de mi familia y mis colegas, que para aprender de una manera significativa y profunda los contenidos de mi cultura. Incluso hay una anécdota de que un alumno brillante en todos los sentidos, y que le decía a un profesor, le decía: ostra, profe, yo nunca pensé que esto del Moodle sirviera para aprender tantas matemáticas. Yo creía que solo era para enviar fotos a los colegas. Yo creo que este es otro de los temas muy importantes y que en términos de adolescencia y, por ejemplo, de universidad, nos ha puesto
algunos interrogantes en algunas cosas. Solo voy a poner un ejemplo muy pequeñito. Ha habido muchos problemas en cómo hay que utilizar una cámara cuando uno se conecta en Internet y cómo hay que utilizar un micrófono. Y eso se enseña si se aprende. Y si no se enseña, enseñar en el sentido de poner en contacto con experiencias, pues difícilmente nuestros alumnos lo aprenderán. Cuidado con ese tema, porque nos hemos pensado que había muchos aprendizajes de ese tipo y eran aprendizajes no para utilizar la tecnología para aprender, sino para divertirse, y otra cosa. Perdona que me he cogido 2 minutos. Oye, está perfecto y creo, José Ramón, que lo que tú dices a nivel de los estudiantes es clave. Yo creo que nuestros nativos digitales, ¿no es cierto?, eran muy diestros o en el fondo el uso era algo muy fácil, ¿ah? Pero eso no implica que hayan tenido las competencias digitales o las habilidades digitales, que es muy distinto. Y yo creo que esto es una de las cosas que ha salido fuertemente. ¿Ah? Sí, manejo mucho en el fondo redes sociales, etcétera, pero como esa red social o finalmente el WhatsApp o lo mismo, en el fondo las clases en Zoom se transforman en recursos pedagógicos o finalmente todo este tema de medios en el fondo es un recurso pedagógico y no un recurso de entretención. Y creo que eso es uno de los desafíos que tenemos, tanto como cuando tú dices, que lo repites ahí, formación digital para los profes, que es como finalmente la tecnología, que hoy día es una herramienta, porque eso es una herramienta con sentido, ¿ya? Y yo tengo esa competencia para que mis alumnos aprendan a través del uso de esa herramienta, y eso creo que es como importante, pero también a nivel de los estudiantes. Creo que esa es otra mirada que también es un gran aprendizaje. Entonces, tenemos hartas preguntas, voy a tratar de ir agrupándolas porque hay mucho interés. Por ejemplo, Alexandra López, de la Escuela Santa Susana, les pregunta cuáles son los aprendizajes esenciales que podemos enseñar para apoyar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles creen ustedes que serían aquellos, pensando en la etapa en que estamos nosotros, hoy día donde todavía estamos en etapa de cuarentena, en aprendizaje remoto? ¿Cuáles serían esos aprendizajes en este tiempo que queda antes de pensar en un retorno, que es esencial, que uno diría, esto sí o sí hay que aprovechar la oportunidad para poder enseñar y ellos puedan aprender? Por participación equitativa, Pera, empiezas tú. No, bueno, claro, esto depende mucho de las edades, ¿no? Y ahora es desde aquí difíciles, pero yo pienso que los aprendizajes esenciales pasan mucho más en el sentido de tener a los chavales que aprendan a hacerse un horario en casa, que lo cumplan, que adquieran unos hábitos que no debe de ser exactamente los mismos que en la escuela, que sepan trabajar, parar. Esto sería un aspecto importante al cual debemos de darle mucha importancia, ¿no? Otro aspecto serían todas las herramientas digitales, que poco a poco aprendan a usarlas, y cuando digo los aprendizajes básicos, yo pienso que a partir de las cosas cotidianas de lo que pasa en casa, por ejemplo, describe lo que hoy habéis comido. O sea, utilizar las cosas que ya pasan en casa para poder conectar la escuela con casa, ¿no? Por ejemplo, haz un dibujo a partir de materias que encuentras en la cocina. Lo estoy improvisando, ¿no? Por lo tanto, que estos aprendizajes sean lo más significativos en este entorno de pandemia que nos estamos encontrando, ¿verdad? Utilizar incluso algún programa de la televisión para que después ellos lo puedan comentar. Y si tenemos la oportunidad, una película, unos dibujos, para tener la oportunidad de comentarlo en grupos, como decíamos antes, de 4 o 5 alumnos, ¿verdad que sí? Matemáticas, ¿qué cosas pasan en casa que podemos utilizar las matemáticas? No hagamos las matemáticas descontextualizadas. El contexto es distinto y lo que tenemos que hacer es aplicar este contexto a estos aprendizajes básicos que hay en la escuela. Insisto, básicos. Y lo básico es muy distinto en unas edades que en otras, ¿no?
En infantil yo creo que es allí donde es más complejo trabajar. Nuestra experiencia nos ha enseñado que allí donde era más difícil era trabajar con los alumnos de infantil. Pero ha sido precisamente en estos cursos donde la relación de los profesores con las familias ha sido más importante. O sea, a infantil los padres tienen que sustituir en muchas cosas a los maestros y a las maestras, ¿verdad? Sobre todo a las maestras. Pues aquí tenemos que acompañar a los padres para hacerlo. Acompañar a los padres. Pues mire, que les enseñamos a contar cosas que puedan tener en casa, que cuenten hasta 5, venga, etcétera, etcétera. No sé si respondo demasiado a la pregunta, pero yo creo que va por aquí. Está resumiendo, en un nuevo contexto, que es un contexto familiar, de vida en casa, que los maestros utilicen pensando en este contexto que es donde está viviendo el niño y la niña, claro está. José Ramón, ¿para complementar? Sí, solo voy a decir una cosa muy pequeñita y que quizá más adelante lo recoja. Y yo creo que hay otro aprendizaje que es muy importante, que es aprendan a trabajar con sus compañeros cuando no los tienen delante. Que sepan que continúan existiendo y que se pueden ayudar. Yo les voy a explicar una experiencia personal que no tuvo que ver con la pandemia, pero que ha pasado hace muchos años y que la pandemia me ha devuelto. Un día mi hija estaba haciendo un trabajo aquí en casa con una compañera. Se trataba de que cada una de ellas tenía que estudiar un animal. Ella quería estudiar el cocodrilo y su compañera había elegido estudiar el oso. Estuvieron toda la tarde trabajando. Hicieron un trabajo muy chulo con un índice, los dibujos, las características, los elementos y todo esto. Y a las 7:30 de la tarde, su madre, una señora marroquí, la vino a buscar, Fátima, y se la llevó a casa. Al cabo de 3 o 4 días, el viernes siguiente, yo le pregunté a Sara, Sara, ¿qué tal te ha ido el trabajo del cocodrilo? Y me dice, me pusieron un 9. Digo, caray, tu profe se pasó un poco, no era tanto para tener un 9. Y dije yo, oye, por cierto, ¿y la Fátima también un 9? Dice, no, un 7. Y yo me quedé así, y mi compañera, aquí en casa, vio para mí y me dijo, dije, ¿qué pasó? Dice, que cuando marchó Fátima, yo le rehice el índice, le cambié el orden de las diapositivas, le puse otra cosa. Y me imagino que la madre de Fátima pues no hizo esto. A mí me salió del alma. Le dije, Carita, ¿y a ti no se te ocurrió llamar por teléfono a la Fátima para decir que su trabajo también tenía que cambiarlo? No explico nada más. Clarísimo. Aquí hay otra pregunta que ha sido un gran tema y yo supongo que allá en España también lo fue en su momento. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajar el apoyo socioemocional desde la escuela a los estudiantes? ¿Cómo abordaron ustedes el tema socioemocional en los estudiantes, pero también en los profesores? Porque hay un contexto que es diferente, hay una cuarentena, hay un encierro, hay miles de cosas que obviamente nos afectan en integridad a nosotros como personas. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Que yo creo que es de las cosas que se visibiliza ahora como algo fundamental del rol de la escuela. Sí. ¿Cómo lo hicieron en el fondo? ¿De qué forma lo abordaron? Mira, nosotros, José Ramón, empiezo yo, con los equipos de profesores, lo que hicimos es, a través de la red, con grupos de 15, 20 profesores, y lo coordinábamos distinta gente porque no podíamos hacerlo con más gente, intentábamos hacer como encontrar cuáles eran las palabras que nos ayudaban en este tiempo de pandemia y que deberíamos de trabajar en el regreso de las escuelas. Por lo tanto, aquellas cosas que nos servirían para acompañar a nuestros compañeros de escuela, a nuestros profesores, y después
a los alumnos cuando volvamos a clase, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante, ¿eh? Yo os puedo decir las palabras que salieron, pero lo importante es el proceso, ¿verdad? La primera palabra fue el cuidado. Debemos de cuidarnos, ¿eh? De cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, es muy difícil después cuidar a nuestros alumnos. Si no cuidamos los equipos directivos, esos equipos después no podrán cuidar a sus profesores, ¿no? El segundo era agradecer. Durante este tiempo tenemos muchas cosas que agradecer, ¿eh? Tenemos muchas cosas que agradecer. La tercera, no me extiendo, solo cito las palabras, no me extiendo, pero yo creo que se coge la idea, ¿no? La tercera era visualizar. No hay nada más peligroso en una escuela que tener invisibles. Una persona que se siente invisible es capaz de hacer cualquier cosa para hacerse presente. No hay peor en un claustro que tener profesores silenciados o autosilenciados. Debemos de dar la palabra a todo el mundo. Todo el mundo debe de poder explicar lo que le ha pasado, lo que ha sufrido, sin marginar a nadie. Debemos de incluir. El cuarto elemento es aprender. ¿Qué hemos aprendido? Que es un poco lo que estamos compartiendo ahora con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia? Dignifiquemos nuestras experiencias vividas, pero que nos sirvan. Sería muy triste en una entidad educativa que después de 3, 4, 5 meses sin escuela, regresáramos y como Fray Luis de León decíamos ayer, como si nada hubiera pasado. Todos hemos aprendido cosas. Y estas cosas que hemos aprendido, nosotros, los alumnos han aprendido cosas, las familias han aprendido cosas, las debemos de rescatar, las debemos de hacer presentes. Y atención, que aquí quería subrayar una cosa, que cuando las cosas empiezan a ir bien, olvidamos con una facilidad extraordinaria, Debemos de apuntarnos en la agenda, no olvidar que tenemos que aprender. Sentirnos seguros, lo necesitaremos y pensar que tenemos futuro, que el futuro no termina. Esto sería una voz a la esperanza, ¿no? Yo pienso que son unas palabras que resumen aquellas cosas que debemos. Pero, atención, y termino, ¿imaginan ustedes que esto lo estamos trabajando con nuestros claustro de profesores durante 4 o 5 horas? ¿Lo estamos trabajando durante una semana con nuestros alumnos? Y cuando llega el sábado lo trabajamos con nuestras familias. O sea, todo el mundo debe de intervenir en esta reflexión, de sacar a luz todo lo que hemos vivido y aprendido. No lo podemos ocultar. Yo, en ese sentido, el PERA en un momento determinado, en este tiempo, y otra gente también me lo pidió, me dijo que qué podíamos hacer con los profes cuando volvieran a la escuela. Bueno, no es algo nuevo, es decir, nosotros una de las cosas que trabajamos son dinámicas de cohesión. Tú, Alejandra, tú decías el aspecto socioemocional, porque las emociones, si se comparten y se vinculan, son mucho más potentes. Entonces yo le propuse a Pera y después vi que en las experiencias estas que yo os decía que hemos recogido estos últimos días de algunos profes, vi que algunos profes lo hicieron ellos con los niños durante la pandemia. Yo le propuse hacer a Pera 2 cosas. Una, que cuando los profesores volvieran, que hicieran alguna dinámica entre ellos, que les volviera a vincular como profesores. Y les pedía que cada uno de ellos hablara de algo que se acordaron durante la pandemia, de un colega y que lo echaron muy en falta cuando estaban dentro de la pandemia. Yo creo que ha pasado una cosa, que hay que restablecer las relaciones entre las personas, porque hemos vivido emociones muy individuales, muy personales, y hay que restablecer, reconstruir algunos aspectos
de los contextos sociales, de saber, bueno, ¿qué eché yo menos de compañero? ¿Qué me acordé mucho cuando tú no estabas? Ojo, vuelvo a algo del principio. Algunos centros con un nivel de cohesión muy importante en este sentido lo hacen cada año cuando vuelven de vacaciones. No es solo cuando vuelven la pandemia. Se tratan de recomponerla y son dinámicas que hacen para conectar profesores nuevos con profesores que estaban en la escuela, que me une a otro, que me une a otro, que me une a otro. Y decía antes que hubo profesores que hicieron estas dinámicas de conectar a los niños, de qué le pedirías al colega que está en otro sitio, que te dan el cole y que ahora no lo tienes, ¿qué quieres que te explique? Esa situación de vínculo emocional. Hay algo que en el cole de Pera alguien pasó y que a mí me parece muy relevante y se me explicó, se me olvidó en la intervención anterior. Igual que yo hablé antes de mi Sarita con su Fátima, hay algunas experiencias en educación infantil donde, como algunos padres han apoyado, utilizando las herramientas online, a otros padres de otros contextos que tenían más dificultades para poder conectar con la escuela y seguir. Y eso es muy importante para nosotros también, creo, pero esto lo hemos hablado más de una vez y en muchos contextos esto. Hay una pregunta acá de Marcela, que es bien, yo diría, transversal también, y que les preguntan a ustedes cómo superaron las barreras para trabajar en línea con los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Cómo abordaron en el fondo y cómo los incorporaron al trabajo? Yo pienso que en muchos casos ha habido una herramienta que ha sido fantástica, que ha sido el teléfono. El teléfono que a veces tanto nos cuesta en la escuela de entenderlo, algunas veces nos ha vinculado de manera extraordinaria. Yo no sé qué tiene el teléfono, primero que todo el mundo lo tiene, yo supongo que aquí en Chile, nosotros miro las estadísticas y no es el 100%, pero porque alguna abuela no tendrá, pero yo pienso, y el teléfono curiosamente también lo usan de alguna manera muchos chicos con necesidades especiales, ¿no? Y a través del teléfono, ya sea con videoconferencia, con videollamada, a través de algunas actividades a través del teléfono, etcétera, ha facilitado mucho la integración en este sentido. Evidentemente que el ordenador también lo puede permitir, seguro, porque el ordenador puede ser un elemento de integración de chicos y chicas con grandes dificultades de comunicación, pero debe de haber un entrenamiento. Si no lo hubiera, anteriormente este entrenamiento no existía, era muy difícil de poderlo a ejercitar en estas condiciones. Pero el cambio del teléfono ha sido una situación miraculosa casi, ¿no? Porque ha salvado muchas relaciones. Porque también pienso, insisto, que con estos chicos y chicas con necesidades educativas especiales, lo más esencial era este vínculo. Y quizás algunos, incluso una llamada de 5 minutos casi cada día, para ellos era todo. Es que no debíamos de pedir, mira, hoy, ¿qué has hecho? Explícamelo. Para mañana procura hacer esto, cosas muy simples, ¿no? Porque lo que tenemos que pedir son cosas en estas situaciones muy, muy simples, ¿no? Pero, insisto, como he empezado, ¿no? El teléfono ha permitido que este vínculo no se perdiera, en muchos casos. Y en estos chicos el vínculo ha sido lo esencial. Usted, José Ramón, si quieres añadir. No quiero añadir, simplemente quiero decir el primer ejemplo que me encontré yo el primer día que estuve hablando con una profesora. Me contaba y me decía, es que claro, yo el problema más grande lo tengo porque necesidades educativas especiales son derivadas de factores personales, sociales, emocionales, idiomáticos y de todos tipos. Y me decía, yo el gran problema lo tengo con un niño rumano. Su madre y sus hermanas, que son mayores, solo hablan en rumano. El único que no habla en rumano es su padre.
pero su padre no llega a casa hasta las 11 de la noche y lo único que tengo para hablar con él es el teléfono. Y digo, ¿y qué haces? Pues le llamo a las 11 de la noche, le digo que me haga una foto de lo que ha hecho en sus trabajos y yo, atentos a la jugada, le paso las fotos de los 2 trabajos que han hecho algunos compañeros de su clase para que al siguiente día me diga qué pasa en las siguientes fotos. Este es un ejemplo, yo estaba yendo a Pera conocía este ejemplo. Este es un ejemplo muy claro de qué ha hecho el teléfono. Pero yo creo que hay otro, que es una tecnología muy importante, que es el profesor como vínculo de experiencias entre unos niños y otros niños. Es decir, insistíamos mucho en algunos niños de esta característica en transmitirle lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, pasarle trozos de escritura, trozos de dibujos, trozos de elementos a los niños, en donde el profesor era el transmisor hacia las familias para poder darle claves para conectarlos con los otros. Nosotros pensamos que ese elemento fue muy importante. Yo que estoy muy con Pera, el tema del teléfono fue un tema clave y que el profesor, cuando tú ves a un niño trabajando en equipo con necesidades educativas especiales y otro niño que puede ir más rápido, la clave es si el profesor se coloca como un elemento intermedio para conectar uno con el otro. Y esa es la tecnología más antigua y que funciona mucho con los que tienen menos posibilidades para participar y para aprender. Yo me gustaría, no sé si hay alguna pregunta más, porque me gustaría hacer una reflexión. Sí, la pregunta del millón. Adivinen cuál es la pregunta más importante que todos están esperando que ustedes respondan. A ver. Esa no la sabemos. Hay una pregunta que yo creo que es bien importante, que la hace Claudia Cornejo y unos cuantos más, que preguntan, ¿qué medidas están planificando en España para el regreso a clases? ¿Cómo están pensando el regreso a clases? Yo sé que ustedes están en vacaciones y que, por lo que he podido leer, ha habido harta controversia respecto al tema del regreso a clases. Entonces, yo no sé, una cosa puede ser qué es lo que se está planificando a nivel de política, etcétera, pero ustedes, con la experiencia que tienen, ¿cómo debería ser ese regreso a clase? ¿Han dado algunas pistas? ¿Han hablado de este tema de los profesores, de cuáles dinámicas deberíamos ocupar? Pero ¿cómo piensan? Hay ciertas medidas hoy día, ¿no es cierto?, que son de prevención, que tienen que ver con el distanciamiento social y otro tipo de cosas que van a ser parte de, entre comillas, esta nueva normalidad. Pero ¿cómo se imaginan esta nueva escuela, en el fondo, y qué es lo que sí o sí debería estar presente? Mira, yo aquí me he estado peleando mucho y aquí estoy un poco preocupado, porque estoy preocupado por lo que os comentaba antes, ¿no? Parece que vamos a empezar como si nada pasara y no es verdad, no es verdad. O sea, lo más fácil es de vamos a empezar como si nada pasara y ya no hay riesgo, el riesgo está desapareciendo, cuando aquí en Cataluña y en otros sitios de España está aumentando otra vez. O sea, aquí no hemos terminado, al contrario, hemos hecho una pausa, pero empieza otra vez los rebrotes y veremos qué pasará de aquí a septiembre. Yo pienso que pase lo que pase, la escuela debe abrir. Yo estoy convencido de esto. Pase lo que pase, la escuela debe abrir, con algunas precauciones. Y sobre todo estas precauciones son los de trazabilidad. Me refiero que no se trata de intentar, porque es imposible que los alumnos mantengan distancia individual entre ellos. Esto no es posible. Puede serlo en la universidad o en los de bachiller, los mayores. La distancia de los alumnos en un grupo. Ponga un ejemplo. ¿Se imagina niños y niñas de 3 años pidiéndoles que lleven mascareta o que mantengan la distancia? Pero lo mismo pasa con los adolescentes, ¿eh? Lo mismo pasa con los adolescentes. Para mí el tema es intentar que lo que pasa dentro de un grupo sea lo más normal posible, lo más normal posible a la realidad, pero que el contacto entre grupos sea el mínimo. De manera que si tú tienes que aislar
porque hay alguien que se ha infectado, es la palabra que utilizamos, solo sea un grupo. Y este grupo no haya tenido contacto con otros. Y lo mismo con los profesores. Y aquí está donde la dificultad es mayor, porque esto implica que cuantos menos profesores entren en la misma clase, mejor. Cuando son pequeños no hay problema, pero a medida que se van haciendo mayores, es que yo soy profesor de física, yo no les podré dar matemáticas. Pues sí, en una situación como esta, tú darás física, matemáticas, biología, no aprenderán tanto quizás, pero seguro que te llevarás sorpresas porque aprenderán otras cosas mejor, porque tú interconectarás materias y conocimientos y a verás cómo te llevarás menos de una sorpresa. Y aquí es donde está la mayor dificultad, ¿eh? Pero no podemos tener grupos donde entren 6 y 7 profesores distintos, que además estos tienen que entrar en otras clases, ¿eh? ¿Por qué? Porque el riesgo aquí es muy elevado. Trazabilidad sería grupos que trabajen de manera cooperativa, o sea, que se interrelacionen lo máximo posible con el mínimo de profesores que entren, distintos, que entren en este grupo, ¿eh? Yo pienso que la clave es esta, que la administración empieza a darse cuenta, pero le ha costado llegar aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque el liderazgo aquí, al menos en Cataluña, lo ha llevado mucho la sanidad. El peso lo ha tenido y el liderazgo lo ha tenido, que es lógico en parte, la sanidad. Pero en la escuela el liderazgo tenía que ser compartido de sanidad y educación. Y yo pienso que ha pesado más la sanidad que la educación, ¿no? Los médicos no están en clase, no pueden imaginarse lo que sucede en una clase. No pueden imaginarse que la distancia física de un 1,5 metros habitual es imposible. Si son pequeños, porque son pequeños. Si son adolescentes, si nos pasa ahora lo de los adolescentes en la calle, van juntos, por más que se vigile, que se controle, porque lo suyo, lo natural, el cuerpo les pide estar unidos. Es que unidos en el buen sentido, claro está, ¿no? De la palabra, ¿no? Yo pienso que es esta la reflexión que haría, ¿no? A partir de aquí construyamos, ¿eh? Pero con estas dos cosas también hemos visto, y esto ya ustedes ya tienen un día con un pediatra, una charla, hemos visto que el riesgo de contraer la enfermedad es la misma, pero de que esta enfermedad tenga consecuencias graves en jóvenes, en niños, sobre todo a menores de 15 años es muy pequeña, ¿eh? Pero esto yo no me puedo, esto no es mi campo, ¿eh? Esto lo deben de decir los médicos, ¿no? Intentar que los chicos no mantengan una distancia, bueno, ya lo he dicho, ¿eh? A mí me gustaría completar a lo que dice Pedro. Se iba a meter y no se metió, pero yo me voy a meter. Vamos a ir para atrás, Alejandro. Yo he oído tus vídeos de maestra. Y sé que hablas muy claro y muy bien. Lo único que te diría es que no hagas lo que nos pasó aquí. Aquí hubo directores y profesores que cada semana se pasaron midiendo una parte diferente de la escuela, pero porque como tenían que preparar la escuela, una semana había una instrucción, a la siguiente semana había otra instrucción y a la siguiente semana había otra instrucción. Demos la instrucción lo más cerca posible del momento en que sea la más fiable que vamos a tener. Y si tenemos que decir durante 3 semanas, aún no podemos darla, no las demos, porque ha habido gente aquí que preparando eso se la pasa muy mal. Yo te oí y sé que hablas muy claro y muy bien, porque te oí, y sé que eso lo puedes hacer muy bien. No crean los maestros y maestras que me estoy escuchando que yo soy demasiado dado a demasiadas flores para los responsables administrativos ni para los líderes. Si oyen algunas conferencias mías, algunas entrevistas mías que hay por internet, ya saben que soy bastante duro. Entonces, por eso lo digo. Pera lo estaba intentando decir, pero yo lo digo más porque era al fondo era la persona. Yo lo primero que quiero es que
los profesores cuando vayan a hacer eso, que ya tengan entornos muy claros. Yo creo en la escuela tiene que abrir. Y tiene que abrir muy cerca a lo que siempre ha sido, que son espacios donde los niños trabajan juntos y viven juntos para socializarse, con las medidas, y aquí viene un elemento clave, que yo creo que es lo que está pasando más, la respuesta en general en el conjunto, en este momento, de la sociedad española, de lo que hay que responder y a lo que hay que prepararse para responder son a brotes concretos que se produzcan en contextos concretos. Yo con una profesora, el Pere la conoce, la Dolors de la Escuela La Llantia, reflexionábamos y decíamos, aquí hay que prepararse como los suecos, los finlandeses y no sé qué otros países más del norte de Europa hace muchos años que están preparados. Ellos tienen como unos zulos preparados para si hay algún problema sanitario por una invasión, por un terremoto, poder responder rápidamente. Yo creo que las escuelas tienen que tener los medios, antes hablábamos de medios online, comunicación con las familias, etcétera, 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 preparados para que en un momento determinado, si hay un confinamiento de un grupo determinado, podamos darle respuesta en ese momento. Y yo creo que eso es lo que rápidamente cuando vuelvan a la escuela, no puede ser que a una familia en noviembre, si tenemos esta situación, tarde 3 semanas en llegarle el material para contactar con la escuela. No puede pasar que los profes tarden otros 5 días para eso. Y dentro de la escuela, aquí en España, alrededor de la gente con la que trabajo yo, que es la gente del aprendizaje operativo, ha corrido una cosa que ha sido como un chascarrillo muy, muy bonito, que es el vídeo de las galletas. El vídeo de las galletas ha sido una profesora que poniendo unas galletas encima de una mesa de 8 en 8 ha demostrado, entre comillas lo he demostrado, porque además hablaban gallego y los gallegos nunca se sabe si van, si vienen, si te lo están diciendo de verdad o te lo están diciendo de mentira. Ha explicado como una especie de chiste de cómo si los niños estaban de uno en uno, pues era bastante fácil que se contaminaran. Si tú hacías las filas preparadas, por lo menos una fila estaba a 1,5 metros de otra y solo se te contaminaría media fila. Y que si los ponías de 4 en 4, había generado suficiente distancia entre los equipos de 4 en la escuela que solo se te contaminaría un equipo. Bueno, yo no sé si era de chiste o era de verdad. Lo que sí me ha transmitido es otra cosa. Lo que sí, que ya lo sabíamos, que tenemos maestros suficientemente competentes para que las normas sanitarias de protección de los niños no entorpezan ni dificultan sus proyectos educativos. Y yo creo que lo van a saber hacer. Y yo estoy viendo esto, estoy suficientemente convencido. Démosles las medidas que tienen que tener y dejémosle a los maestros que organicen los procesos pedagógicos, porque lo sabrán hacer manteniendo eso dentro de la escuela. Yo estoy convencido. Creo que no hemos respondido, Pera, ya te lo digo ahora. Pero yo estoy convencido que si el sistema educativo no ofrece una imagen de andar perdido, que aquí nos ha pasado, de no tomar decisiones, estamos generando un descrédito que nos va a pasar factura. Es mejor tomar las decisiones en una situación de incertidumbre en el momento que sea necesario. Esto va por aquí y lo hemos hablado, lo hemos consensuado y cada uno tiene la autonomía para aplicarlo dentro de sus posibilidades. Lo que no podemos decirle a los maestros es un palmo más o un palmo menos. Yo pienso que esto que decía José Ramón es muy importante. Y otro elemento que yo pienso que todo esto nos ha dado, yo estoy convencido que nos está ayudando a los maestros de a pie, o a la gente de la que trabaja de a pie en la educación, sean en el rango que sea, es retomar conciencia, que yo pienso que alguien la había perdido, al menos aquí en Cataluña y en España, que somos servidores públicos y que estamos al servicio de las personas, que un profesor, por definición, trabaja para el bien común. Y si no tiene esta conciencia, no puede ser maestro jamás. Dará clases, pero no podrá ser maestro o maestra. Esta conciencia
las debemos de tener seguro, y a nosotros nos consta que aquí en Chile ha habido profesores que han ido a casa de los alumnos, que les han traído el material, que se han preocupado. Esto es admirable, que han perdido el miedo y que han antepuesto el bien común al bien personal. Sin esto no podemos hacer educación ni podemos hacer escuela, creo yo. Vaya. Bueno, ¿qué más? Espera, tus palabras yo creo que han sido un broche muy bueno para la conversación que hoy día hemos tenido. Tienes toda la razón, somos servidores públicos y estamos al servicio de las personas. Y esa es nuestra principal labor y es lo que marca la diferencia a lo mejor con otras profesiones. Bueno, lo primero es agradecerles a cada uno por su disponibilidad y sobre todo por la profundidad de esta conversación que hemos podido tener durante un poco más de una hora, que la verdad que se ha pasado volando, quedaron hartas preguntas, yo se las voy a mandar para que las puedan contestar, pero igual creo que mirando las temáticas las hemos ido repasando a medida que hemos ido conversando. Les agradezco mucho, en serio, la franqueza, con la disponibilidad que han conversado y la gran experiencia y sobre todo, ¿saben qué? El gran entusiasmo que nos han transmitido, porque creo que eso es contagioso y que en estos contextos de crisis finalmente el entusiasmo, la esperanza y hablar de que esto vale la pena, de que de todas maneras vamos a salir fortalecidos, es lo que al final cuenta. Así que les agradezco a los dos. Espero que esta no sea la primera y la última vez, sino que tengamos otras oportunidades para seguir conversando. Este contexto de pandemia mundial yo creo que nos ayuda a estar conectados y a poder compartir esta experiencia. Así que muchas gracias, en serio, personalmente de corazón, y creo que todo el equipo de la Dirección de Educación Pública ha ganado una gran experiencia de aprendizaje hoy día escuchándolos. Así que buenas noches, porque ya es tarde ya. Gracias, Alejandra, por dejarnos participar. Estamos en contacto, de todas maneras. Esperamos que os haya sido útil en algo. Les digo que muy útil, en serio. Yo creo que nosotros también, con vuestras aportaciones, hemos aprendido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.